Mis hermanos, Dios les bendice. Damos gracias a Dios y a nuestro pastor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra con ustedes. Es siempre un privilegio y un honor hablar de ella. Bueno, hemos estado hablando acerca de la fe y en esta ocasión, pues vamos a seguir hablando acerca de la fe. No sé si se han preguntado a mis hermanos que qué tan importante es la fe. Bueno, como anécdota, yo me acuerdo que trabajando con niños o con los jóvenes, siempre había algún niño o algún joven que sobresalía más dentro del grupo. Sobresalía más porque se veía que creía más eh, y aceptaba la enseñanza de una forma tan natural. Y entonces cuando yo me sentía mal, y yo le pedí a ese niño o a ese joven que orara por mí. ¿Y qué creen, hermanos? Daba resultado. Yo me sanaba. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando este niño o este joven no estaban junto a mí? Bueno, lo que ellos usaban eso era fe, porque ellos estaban seguros de la existencia de Dios y sabían que el poder de Él me podía sanar, tan sencillo y tan fácil. Pero entonces, ¿qué pasa a nosotros como adultos? Parece que no es tan fácil creer como el niño cree. Bueno, me gusta mucho la definición de fe que encontramos en Hebreos 11:1, sobre todo la versión Dios habla hoy, que nos dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Amén. La fe es algo tan preciosa y tan poderosa, pero como adultos no es difícil creer como cree un niño. ¿Por qué? Bueno, pues nuestra mente ya ha sido atacada, ya ha sido invadida por la incredulidad. Y hemos puesto nuestra fe en cosas o personas que no son Dios. Tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios. Hemos aprendido a lo largo de esas cápsulas que recibimos la medida de fe. No que unos reciban más que otros. No es un problema, eh, no es un problema de unos reciben más y otros reciben menos. Es un problema de falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no es posible que el centurión y la mujer sirofenicia tengan más fe o hubieran recibido más fe que los propios discípulos de Jesús. Pablo nos dice algo muy interesante en 2 Corintios 4:13, que nos dice que todos tenemos el mismo espíritu de fe. La incredulidad y la duda son veneno para nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene del oír y el oír a través de la palabra de Dios. Pero como adultos, ¿qué tanto hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Qué tanto le creemos? Hay adultos que tienen mucha palabra, pero no tienen la credulidad de esa palabra. Pues entonces, leamos la palabra, estudiemos, estudiemos esa palabra, saturémonos, saturemos nuestra mente con ella, y así nuestra mente será transformada y podremos creer lo que leemos en la palabra. Así seremos transformados, no nos moldearemos a este mundo, sino que renovaremos nuestra mente y así seremos transformados. Romanos 12:2 lo declara así. Hermanos, la fe es un regalo de Dios. Ahí está.
Es buena dádiva y don perfecto que proviene del Padre. Santiago 1:17. Es un regalo que Dios ya nos lo dio. Entonces, ahí está. Alcánzala, úsala, hazla tuya. Entonces lo que pasa es que no es un problema de poca fe o mucha fe. Es un problema de conocimiento, como lo dije anteriormente. No sabemos cómo usar esa fe o no sabemos cómo activarla. Depende de nosotros tomarla, hacerla nuestra y usarla. En el pasaje bíblico que encontramos en Mateo 17 o en Lucas 9, en donde Jesús sana a un muchacho endemoniado, vemos cómo el padre del muchacho le dice a nuestro Señor Jesús: tus discípulos no pudieron sanarlo. Jesús dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Ese hasta cuándo estaré con ustedes lo podemos tomar como hasta cuándo tendré que estarles enseñando y enseñando. Que tienen fe, que yo ya les di fe. Úsenla. Es una generación incrédula que no puede usar lo que yo ya les di. Continuando con el pasaje, el padre del muchacho le dice algo así, le dice algo así a Jesús: bueno, pero si tú puedes hacer algo, pues ten misericordia de nosotros. A lo cual Jesús le dice: yo puedo, pero ¿tú crees que yo pueda? Porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, creer, eso es fe. El padre dice: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y Jesús sana al muchacho. Veamos algunos puntos de este pasaje. Los discípulos no es que tuvieran poca fe. La fe, ¿la tienes o no la tienes? Ellos tenían incredulidad, tenían duda, no podían usar la totalidad, no podían usar esa fe que Dios ya les había puesto ya había puesto en ellos. El padre del muchacho fue sincero, él dijo: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Tú y yo, cuando estemos ante Dios y veamos una situación tan difícil, que no sepamos cómo activar nuestra fe, pues seamos sinceros y digámosle a nuestro Señor Jesús: mira que no veo cómo empezar, pero ayúdame, enséñame cómo activar mi fe, enséñame dónde poner mi fe, enséñame cómo empezar a creer. Y Él nos ayudará. Es diferente que si le pedimos: dame más fe. Es algo que no tiene sentido porque Él ya nos la dio. Sino que cambiemos y digamos: enséñame a cómo activar esa fe que tú ya me has dado. Bueno, al final de este pasaje, los discípulos preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Jesús les responde: este género solo sale con ayuno y oración. Ahora que les pregunto: ¿qué es ayuno y oración? Bueno, ayuno es, en términos generales, dejar de comer para hacer a la carne más débil y al espíritu más fuerte. Pero la cosa es que en el ayuno pues tenemos que interactuar con el Señor, tenemos que leer su palabra, tenemos que meditar en ella, porque de otra forma ese ayuno se convierte en una dieta nada más. Y dice: y oración, hemos estado aprendiendo en esas cápsulas que la oración es el lenguaje de nuestro espíritu, es cómo nos comunicamos con Dios. Todo esto nos trae a conclusión que es relación con Dios, intimidad con Dios. Hemos estado escuchando a través de las cápsulas que el grado de nuestra fe depende de nuestra relación que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me gusta cómo Lucas nos presenta
la pregunta que Jesús hace a sus discípulos o la declaración que hace. En vez de decirles hombres de poca fe, Lucas presenta esta versión en la que les dice, ¿dónde está vuestra fe? Es algo así como, yo ya se las di, ¿dónde la dejaron? ¿Por qué no la están usando? Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Saber que somos sus hijos, que somos hijos del Dios Altísimo. Saber que Él nos ha dado poder y autoridad. Y saber cómo ejercer ese poder y esa autoridad. Pero ¿cómo lo logramos? Bueno, lo logramos al leer la palabra. Lo logramos al entender sus promesas, al hacerlas nuestras, al masticarlas, al digerirlas, al volverlas a leer, a volver a meditar en ellas, para saber cuándo pedir y cuándo declarar o cuándo pedir ayuda. Hay principios en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, que se me viene a la mente, es el de honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán. Bueno, es un principio, ahí está. Entonces, es ilógico orar y decir, Señor, alarga mis días. Bueno, pero si leemos la palabra y entendemos ese principio, pues apliquemos ese principio. El honrar a nuestro padre, a nuestra madre, y nuestros días serán más largos. Por eso es tan importante leer su palabra y hacerla nuestra, que renovar nuestra mente y saturarla con las promesas de Dios, con verdades de Dios. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo judíos invierten a veces en el reino de Dios de esta forma. En mi iglesia está en una comunidad judía y hay veces que de repente llegan y hacen una donación, ya sea económica o traen, no sé, leche o arroz o abrigos para el invierno, que realmente el invierno es muy frío. Entonces nuestro pastor les pregunta, bueno, ¿cómo es que ustedes nos ayudan si ustedes no creen en Dios? Y ellos contestan en esta forma diciendo, bueno, no creemos en el Dios Jesucristo que ustedes creen, pero creemos en Dios el Padre. Y cuando invertimos en su reino, Él nos regresa porque es un principio, porque Él bendice al que bendice a todo aquel que es parte de su reino. Ellos lo creen, es un principio. Esa es la fe de ellos. ¿Y qué creen? Los judíos son bendecidos. Eso es el poder de la fe. La fe es poder. Busquémosla. Busquemos esa fe. Busquemos el conocimiento de cómo activar esa fe. Es muy importante usarla. Es poder vivo. Es un regalo que Dios nos dio. No tienes que ir, perdón, con el líder y decirle, ore por mí porque tengo que tomar esa decisión. Claro que podemos ir para reafirmar, pero uno tiene ese poder de declarar, de ver, perdón, de decirle al Señor, aquí estoy, ayúdame mi incredulidad. La fe es tan, pero tan importante. Vemos que Romanos 1:17 nos dice, el justo por su fe vivirá. Pero entonces regresamos, ¿qué es fe? Es la certeza de lo que se espera. Perdón, la fe es la certeza de lo que se espera. Que es creer en las realidades que no vemos. Pero entonces, ¿qué estás esperando? ¿O qué estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Porque si no estamos esperando nada y no estamos viendo nada, pues no estamos viviendo por fe. No estamos viviendo, estamos muertos.
¿Cuál es tu sueño? ¿Qué estás declarando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué bendición esperas? Decláralo en fe. Si estás esperando tu esposa, si estás esperando tu esposo, si estás esperando una casa, si estás esperando un carro, si estás esperando sanidad, pues vamos a buscar las promesas de Dios que sustenten lo que queremos y lo podamos ver y lo podamos declarar. Y eso es activar nuestra fe. Amén. Hermanos, busquemos fe. Busquémoslo. Busquemos el, más que buscar fe, busquemos cómo poder activarla. Busquemos cómo poder ver a través de la promesa de Dios, a través de su palabra, cómo activar esa fe. Tenemos que creer en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.